Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien. Hoy es posible que suene un poco antiguo lo de dividir a las personas entre los de ciencias y los de letras, en función de lo que hayamos estudiado. Es antiguo y tampoco es muy exacto, pero se sigue haciendo. Sí, es verdad. Así que hoy uno de letras, que soy yo, se interesa por un dato de ciencias, por un número. ¿Cuántas cabezas cortó la guillotina durante la Revolución Francesa? Yo dejo la pregunta ahí, ¿eh? Madre mía. Pero tú, Nieves, nos pones en contexto, porque Pues sí. tal día, si puedes dar la cifra, la das. Sí, Pero nada, primero contexto, porque tal día como hoy de 1789 ocurrió algo. Sí, ocurrió algo, sí, y daremos la cifra porque la tenemos Muy apuntada. No porque los contara yo las cabezas, pero No. hay alguien que sí se dedicó a contarlas. Sí. Y ahí es curioso porque con el asunto de hoy, a ver, no me va a salir bien esa chorrada que hago siempre con eso de que cuando digo sobre que tal cosa antes de ser tal cosa fue un señor. Sí. Pues no, pues en este caso la guillotina antes de ser un señor fue guillotina. Ah. Sí, lo que pasa es que no se llamaba así. El 10 de octubre de 1789, cuando solo llevaban en Francia 3 meses revolucionados, un médico de 50 años llamado Joseph Ignace Guillotin, hay que taparse la nariz. Guillotín, ¿no? Guillotín, Sí. Guillotín, ahí lo llaman Guillotin. Bueno, pues le vamos a llamar Nacho Guillotín a él, Nacho Guillotín. Pues Nacho Guillotín presentó una propuesta a la Asamblea ¿Nacho o Nacional. Chema? Nacho, yo creo que, Vale. que sí, yo Sí, creo de que Ignacio, sí. Sí, Y es de verdad. Vale, Sí. sí, está bien. Sí, pues presentó una propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente para democratizar la forma de asesinar humanos. Egalité, ya sabemos que una de las cosas era la egalité, igualdad ante la ley. Es decir, que fueras rey o fueras plebeyo, te matarán de la misma forma. Nada de tener más cuidado con el noble. Lo que propuso exactamente Nacho Guillotín fue que los delitos del mismo género se castigaran con el mismo género de pena, sean cuales sean el rango o la condición del culpable. Bueno. Esa fue la cita. Es decir, había que llevar a cabo uno de los principales principios de la revolución, que ya no hubiera súbditos, solo ciudadanos, y que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, como bien dijo el bribón Juan Carlos aquella lejana y memorable Nochebuena de 2011. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Claro que sí. Como propuso Nacho Guillotín, que la justicia fuera igual para todos y que se ejecutara con el mismo método y con igual rapidez a un rey ladrón que a un ladrón plebeyo. Aunque haya sido pobre o el dueño de un imperio, nada es importante cuando en cautiverio nos llevan en cajón al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Pero, a ver, hay una cosa a mí que no me acaba de cuadrar. Está muy claro que el apellido Guillotín da nombre a la guillotina. Pues muy bien. Sí. Pero dices que el artilugio existía ya antes. Sí. Pues, entonces, ¿cómo se llamaba? Por eso decía antes de Guillotín ya existía el artilugio. El nombre por el que se conocía era italiano, se llamaba mannaia. Mannaia. Con 2 N's. Que traducido al castellano es cuchilla. Se llamaba cuchilla. Ahora creo que lo llaman una mannaia, es el hacha del carnicero, eso que tiene así la hoja gorda, ¿no? Pero antes era la guillotina, antes de ser guillotina, antes de llamarse así, Vale. pues era una mannaia. Hay referencias a estos artilugios para matar gente desde el siglo XIII y con distintos diseños. Se usaban en Inglaterra y se usaban en Italia también. Por ejemplo, hubo un viajero francés que escribió 50 años antes de la Revolución Francesa que, y abro comillas, la mannaia es un método muy seguro y no hace sufrir al paciente.
Tampoco sé por qué este cronista llamaba paciente Ya. al reo. Pero tiene razón, ¿eh? O sea, Sí, al sufrir no paciente, se sí. sufre. No se sufre, sí. El caso es que la guillotina, aunque no se llamara guillotina, ya existía, pero esto de la decapitación estaba reservado a los pijos, a los delincuentes de alto standing, porque duele menos. La pena de muerte se venía aplicando en todos los países europeos, además de la manera más salvaje posible, cuando se trataba de hombres y mujeres de baja estofa, pues para que sufrieran mucho y para que el pueblo se entretuviera viendo el espectáculo, pues del descuartizamiento o del desmembramiento o del aplastamiento o del desentrañamiento o del atenaceamiento, o que eso era, sí, eso era arrancarte, eso llevaba mucho, era arrancarte trozos de carne con tenazas. Esto era tremendo. El desollamiento también, el empalamiento, el ahorcamiento o el ahogamiento en Joder, Cuba. ya. Sí. No, pues me he dejado unos cuantos fuera. De todo esto y de cualquier método de tortura física o psíquica estaban exentos los aristócratas. Entonces lo que proponía Guillotín era que el resto de gente, o sea, los plebeyos, tuvieran el mismo, bueno, no sé si la palabra es privilegio, pero sí, el mismo privilegio que los aristócratas a la hora de morir, a la hora de que Claro. les mataran, vamos. Claro, ya que no los ya Vale. podían igualar por arriba, pues, o sea, por abajo, pues que se Ya. igualaran por arriba. Pues es que el doctor Guillotín era un ilustrado, y en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, el de la ilustración, los juristas, los intelectuales empezaron a debatir sobre lo innecesario de las técnicas de tortura. No hacía falta. Si había que aplicar la pena de muerte porque así lo decía la ley, vale, pues venga, aplíquese. Pero no hacía falta recrearse en el sufrimiento del reo, ¿no? Del paciente, como decía este hombre. Y mucho menos que existieran esas diferencias con la aristocracia. Como tampoco estaban dispuestos a hacer tabla rasa, haciendo descender a los pijos a las penas que se aplicaban a los plebeyos, ni arrancarle la carne ahí con tenazas, pues lo mejor era igualar a los plebeyos con los nobles. Había también muchos ilustrados que estaban por la abolición de la pena de muerte, como Voltaire, y hubo políticos como Robespierre, que todo el mundo sabe que acabó decapitado, Sí. pues que votaron a favor de la abolición de la pena de muerte durante los debates sobre el nuevo Código Penal. Pero perdieron. Wow, pues si perdieron. Es que fueron poquísimos, además. Fueron pocos, fueron menos de 5 los que votaron a favor de la abolición de la pena de muerte. Cuando estalló la Revolución Francesa, fue cuando enviaron a tomar vientos la monarquía y se creó la Asamblea Nacional Constituyente. Y entre las primeras cosas que abordaron fue la creación de un nuevo código penal, porque claro, no valía que el rey impartiera justicia. Y en ese código debería recogerse la aplicación de la pena. Si había que matar, se mataba. Visto que no triunfó la abolición, claro. Pero había que humanizar los métodos. Y la decapitación era el método más democrático, más rápido y más indoloro. Casi siempre, que a veces fallaba. Era un aparato, como dijo Nacho Guillotín, cuyo mecanismo cortaría la cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Que yo no sé si esta declaración, Ya. yo no Sí, sé si se sí. quiso hacer gracioso, Ya. oye, o fue consciente de lo que decía, ¿no? Efectivamente, abres los ojos y los cierras en un pispás. De cualquier forma, a este hombre no le hizo ni pizca de gracia pasar a la historia por dar nombre a una máquina de ejecución. Pero dices que le sentó fatal pasar a la historia con su nombre asociado a una máquina de matar gente. ¿Pero la diseñó él o no? ¿O la diseñó otro, la guillotina? Fue otro. Ah. Por eso le siento mal. Vale. Porque dijo, bueno, a ver, yo solo he hecho una propuesta, caray. Yo no he diseñado esto, ¿no? Le sentó fatal que su nombre quedara asociado a la guillotina. El que diseñó la guillotina en realidad fue un fabricante de arpas y clavicémbalos. Anda. Fue un músico, sí. Tobias Schmidt se llamaba, un tipo de ascendencia, era alemán, que siguió instrucciones. Pero lo fabricó no porque se le ocurriera a él, sino siguiendo instrucciones de un médico cirujano que se llamaba Antoine Louis,
que dio las instrucciones para que la guillotina fuera efectiva. Y lógicamente, porque de cortar con precisión sabe bien un cirujano. Antoine Louis se fijó en las máquinas que ya se utilizaban en otros lugares de Europa y aportó un detalle importante: que la hoja fuera de filo oblicuo, que en vez de caer así, ¡bum!, de plano, Claro. pues cayera así en oblicuo, para que corte limpiamente, dijo él. Tampoco a este hombre le gustó que la guillotina se llamara al principio Louisette, de Luis. Ah. La verdad es que yo creo que tendría que haber sido el señor Tobías, el fabricante de arpas, el que construyó la primera guillotina tal y como la conocemos ahora, el que debería haber dado nombre al aparatejo. ¿Y cómo la llamamos? La tobiatina. La yo qué sé. tobiatina. Bueno. Tobías. La tobiatina del señor Tobías, yo qué sé. No sé si este hombre Tobías dejó de fabricar arpas y luego se dedicó a la producción de guillotinas porque le dieran la exclusiva. La verdad es que no lo sé. O si solo le compraron el prototipo y las Ya. construyeron otros. Pero hubo que ponerse a fabricarla, fue tremendo. Hubo que fabricarlas en serie. Pero puestos ya a pedirte cifras, que no me olvido de la primera que te he preguntado, Sí. ¿cuántas guillotinas hubo instaladas en Francia? Pues la obligación es que hubiera una por departamento, Vale. según salió de Vale. la Asamblea Constituyente. 83 guillotinas, ahora hay 101 departamentos, me parece, pues entonces había 83, pues hubo que instalar 83 guillotinas o Louisettes o tobiatinas, da igual, cómo se llamaran. Pero es cierto que la intención era reducir al máximo el dolor, que no hubiera dolor. Un tajo y se acabó. Y no siempre se consiguió este bondadoso objetivo, la verdad. Es importante que los pilares por donde descendía la cuchilla fueran altos, muy altos, 4 metros tenían, para que la hoja pillara velocidad y fuerza. Que esto ya lo decía Newton, ya que hablabas de ciencias y de letras. La fuerza aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que adquiere en sí, su señora. trayectoria. Esto lo teníamos que aprender. A más recorrido, pues más fuerza. 4 metros, como digo, tenía la guillotina que diseñó Tobías. Lo que pasa es que las cervicales son huesos muy duros. Ya. Y como no lo colocaras justo en la coyuntura, pues la cuchilla no los podía cortar. Es que más bien los rompía. Y más valía que los rompiera a la primera porque dolía muchísimo. Hubo un jacobino, esto está recogido también, hubo un jacobino al que consiguieron decapitar a la tercera. ¿Al tercer intento? Madre Joder, mía. Dios mío. Madre Oye, ¿y mía. se sabe quién la estrenó ya? Sí, es que en la Revolución Francesa lo apuntaron todo. Después de comprobar con cadáveres de animales y humanos la eficacia de la guillotina, la primera se instaló en abril de 1792 frente al Ayuntamiento de París, en una plaza que se llama, aún existe, la Plaza de Grève. Allí era donde se realizaban ejecuciones mediante la horca, y como se democratizó la pena de muerte, pues dijeron, por donde esté la horca, pues ya instalamos la primera guillotina. Y el primer ejecutado no fue en contra de lo que pudiera parecer un contrarrevolucionario, ¿no? Fue simplemente un chorizo, un vulgar chorizo. Nicolas Jacques Pelletier se llamaba, que asesinó a un paisano para robarle. Porque al principio, durante los primeros años de la revolución, se ejecutaba a delincuentes comunes. No ejecutaban no había ejecuciones políticas. Cuando se les fue la pinza con presos políticos fue 3 años después de revolucionarse, que pusieron la guillotina en marcha y, madre mía, ahí ya no pararon. Por eso se convirtió en el instrumento y el símbolo del terror francés. Pues ¿no? llegamos al momento, no sé si más esperado, pero más demandado en este Acontece que no es poco, porque te lo preguntaba al comienzo. ¿Cuántas cabezas cortaron las guillotinas? Madre mía. ¿Cuántas? 16.594. Es que a mí yo tengo que reconocer que me desconcierta una cifra tan exacta. Pero todas, ¿eh? O sea, no en la época solo de presos políticos, todo, desde chorizos hasta todo. En la época del terror. Pero por eso digo, pero vale. Es que así está recogido con esa cifra, 16.594. En París fueron guillotinados 2.622. Estos son los datos de un libro del historiador francés Daniel Arras, es un libro que se llama La guillotina y la figuración del terror. Y ojo, que esas cifras son solo durante la época del terror francés, no del de los delincuentes anteriores, ni de los de después, porque es que luego siguieron usándola con delincuentes comunes y también con presos políticos. A todos los gobernantes, desde Napoleón al presidente de la República Francesa, Valéry Giscard d'Estaing, les ha venido muy bien tener la guillotina a mano. Que el último guillotinado fue en 1977. En una prisión de Marsella, que por cierto fue un machista, fue un condenado a muerte por torturar y asesinar a su exnovia. Hasta que no me duele más.
A mí me duele solo pensarlo. Sí, sí, pero sí. bueno. Pero, Es un en abrir fin. y cerrar de Sí, ojo, sí, no te sí, preocupes. sí, ya, eso es verdad, en eso tienes razón. Nieves, hasta mañana, un beso muy grande. Gracias, Carlos. Adiós, Un beso. cuídate. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.